Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Ok. Bueno, creo que empezar mi presentación después de Carolina resulta muy oportuno, toda vez que al finalizar en las preguntas que hacían a Carolina, em, comentaba dos aspectos importantes. El primero tenía que ver cómo, cómo las entidades y cómo los investigadores están realizando sus propias prácticas independientes de elementos institucionales, sean de carácter nacional o de las propias instituciones donde están. Y la otra pregunta que hacía referencia a cómo vamos a poder empezar a hacer esas prácticas nosotros como investigadores. Esta investigación de las prácticas de ciencia abierta de los investigadores colombianos tiene un contexto importante que tiene que ver con eh, el marco en el que MinCiencias viene realizando toda la recopilación de antecedentes, diagnóstico y conocer qué está pasando con la ciencia abierta en Colombia. Para ello, voy a tratar de hacer un resumen antes de contar cómo va nuestra investigación. La investigación está en este momento desarrollándose, por eso hoy voy a presentar resultados parciales. Eh, y por supuesto, invito a los investigadores que están haciendo parte y que nos están escuchando hoy a que diligencien esta encuesta, porque esto nos está dando muchos elementos de juicio que van a servir para, como lo explicaba Carolina, hacer una política de ciencia abierta adaptada a nuestra realidad y adaptada a las prácticas que realmente se están llevando a cabo. Eh, Todo este contexto de empezar a generar una política de ciencia abierta para Colombia tiene sus orígenes en el 2017, cuando empieza a pensarse en una redimensión de todo lo que tiene que ver con la información científica producida por MinCiencias y financiada por MinCiencias a través de, en este momento, su centro de documentación y el primer documento de trabajo que realiza MinCiencias, denominado elementos, ciencia abierta, sus elementos conceptuales. Esto da como una primera mirada de qué es lo que está pasando y tratando de identificar cuál es la realidad en el mundo y cómo viene evolucionando todo el concepto de ciencia abierta, que como hemos visto en estos 3 días, pues no tiene una definición aceptada por todos y digamos que estamos todos tratando de construir, porque al final puede que no haya una definición única, ¿no? En el 2017 se hace un estudio muy importante para identificar, que lo hace el Observatorio de Ciencia y Tecnología, para identificar conocimientos, capacidades, percepciones y experiencias de los investigadores del país frente a la ciencia abierta. Y haremos referencia a este estudio toda vez que nos ha servido de base para mirar cómo ha evolucionado en las prácticas el conocimiento y el conocimiento de ciencia abierta en los investigadores colombianos del 2017 a la realidad de hoy del 2021. En el 2019 se crea la Red Colombiana de Información Científica, que empieza a trabajar en profundidad en acceso abierto e inicialmente con los productos de investigación que tiene el modelo de medición y se expiden los primeros lineamientos basados en que ya Colombia tiene un historial en el desarrollo de repositorios institucionales y se cuenta con que la primera necesidad de unificar y poner a dialogar todos estos repositorios, entonces definen unos primeros lineamientos que hacen que hoy tengamos 67 repositorios institucionales dialogando, se tenga un nodo Colombia que pueden, digamos, donde se está reportando lo que se está investigando en Colombia, lo que se está publicando y que tienen las universidades en sus repositorios, y está concentrado digamos, en el sistema de la Red Colombiana de Información Científica, que por supuesto le da la capacidad a
poder participar como país en proyectos latinoamericanos como el de la Red Latinoamericana de Repositorios Federados. Al mismo tiempo, sale la resolución 167 donde se empiezan a dar los primeros lineamientos sobre lo que debe ser la política de ciencia abierta, empiezan a hacerse las primeras consultas y adopta unos lineamientos que están centrados en ir preparando internamente a MinCiencias para entender y mirar desde las diferentes áreas cómo se va a entender la ciencia abierta, cómo se va a ir mirando y cómo se va a ir apoyando, cómo va a ser. Este es un proceso gradual en que también hay que ir, digamos, MinCiencias, bueno, en ese momento Colciencias debería ir asumiendo esta ciencia abierta. Ya el año pasado se produce un primer documento borrador sobre la política de ciencia abierta por la unidad de diseño y evaluación de políticas, pero en ese momento y a raíz de, como hemos visto, que hubo un gran cambio alrededor de lo que pasó con el COVID, los cambios que hubo alrededor de la ciencia abierta, como también las recomendaciones de la UNESCO, en el 2021 se decide pensar en una política de ciencia abierta y cómo la va a entender Colombia, cuáles son esos elementos que son necesarios en Colombia de acuerdo con sus realidades. Entonces, para, para empezar a identificar esas realidades, pues uno de los puntos más importantes es empezar a hacer esta investigación sobre qué está pasando con los investigadores. Hacer realidad la ciencia abierta implica muchos actores, pero los investigadores son protagonistas en este proceso. Entonces, es necesario conocer cómo están sensibilizados sobre el tema, qué procesos de esta apertura se están llevando a cabo, están llevando en sus prácticas, porque cambia el modelo a que ya nuestra apertura no va al final del proceso cuando publicamos o publicamos en abierto, sino que la apertura vamos a empezarla desde el mismo momento en que diseñamos el proceso de investigación. Entonces hay que este cambio en estas prácticas requiere que empecemos a mirar ese proceso y en qué momento se ha venido, en qué momento se están dando esas aperturas que ya han asumido los investigadores colombianos. Obviamente, como les vengo diciendo, esto es un insumo para esa política que en este momento está discutiendo MinCiencias y que está teniendo ya, haciendo unos primeros documentos borradores para sacar ya consulta pública y a la que se van a empezar a invitar a expertos y a ciudadanos en general para que ayuden a construir la política que necesita Colombia y por supuesto generar ese ecosistema con unas condiciones que permita que se genere un conocimiento útil en la sociedad, porque al final el concepto de ciencia abierta es mirar cómo se va a construir esa relación de la ciencia con la sociedad. La pregunta de investigación partió de cuáles son esas prácticas de apertura del conocimiento científico que usan los científicos colombianos en cada una de las etapas del proceso de investigación. El objetivo es analizar esas prácticas. Los objetivos específicos, vamos a caracterizar esas prácticas de apertura en el diseño de los procesos, en el diseño del proceso de investigación, en la parte de diseño de la investigación, cómo identificamos las prácticas que están utilizando en el desarrollo de la investigación y a determinar esas prácticas de apertura que se están utilizando en el proceso de comunicación del conocimiento científico. Para eso se ha hecho un análisis teórico, digamos, todos estos documentos posteriormente estarán en abierto para que todos los conozcan. Se hizo una revisión bibliométrica de toda la producción científica que se ha hecho a nivel internacional, a nivel de Colombia sobre el tema. Se evaluó todo el desarrollo teórico que se ha hecho de la ciencia abierta, porque esto es un proceso que ha venido cambiando, ya lo vendremos, ya lo miraremos en detalle, y cómo son esos
cómo son esos componentes o pilares que soportan la ciencia abierta y, y con estas recomendaciones, cuáles esas recomendaciones que ha dado en la UNESCO con esos componentes que ellos proponen, pero también mirar cuáles son los componentes que necesita Colombia. Se ha analizado la ciencia abierta en el contexto mundial, qué componentes, qué políticas en el contexto latinoamericano y por supuesto en Colombia, a nivel de Colombia, pero especialmente también qué ha venido pasando en ciencias. Entonces, mirando esa conceptualización, podemos ver que en el 2018 con los primeros documentos se hacía mucho énfasis en la importancia del acceso abierto, en la importancia de la mediación de las tecnologías, pero desde acá ya se daba un importante referente a la necesidad de que en la ciencia participaran diferentes actores. En el 2019 ya se empieza a hablar de la importancia, se retoman todos estos elementos, pero se empieza a hablar de la importancia de democratizar el conocimiento y ya en la que se está discutiendo y que está en revisión en el 2021, esta no, digamos, esta está en discusión, se toma, digamos, ya se en parte del primer taller de consulta con expertos sobre cómo debería considerar el concepto de ciencia abierta Colombia. Esta es como una primera propuesta, no está definida que esta va a ser la de Colombia, pero asume la definición de que ha planteado la UNESCO, pero habla de elementos importantes para la realidad colombiana, como tiene que ser una ciencia transparente, cooperativa, pero que privilegie la inclusión, la integridad, la equidad, la justicia y la diversidad. ¿Cuáles son esas categorías de análisis que estamos considerando? Las primeras, ¿cuáles son esas prácticas institucionales que se están dando en ciencia abierta? ¿Cuál es esa percepción que tienen los investigadores sobre lo que está ocurriendo en sus instituciones? Que si les está favoreciendo, cuáles desarrollos se vienen dando en términos de la ciencia abierta, cuáles son las prácticas propias de los investigadores en el proceso de investigación y cómo ven o cómo proyectan esa política de ciencia abierta. La metodología, estamos usando un enfoque cuantitativo, una investigación descriptiva, como les decía, estamos usando un cuestionario estructurado que se ha enviado en una encuesta, se envió a todos los investigadores que están inscritos en MinCiencias en la anterior convocatoria del 2019. Esto nos dio un número, se envió a casi 80,000 investigadores que están inscritos. Tenemos una muestra de 2.798 en este momento. Estamos cercanos a completar, a tener 2,000 respuestas completas. Y basado en esos resultados preliminares es que les voy a presentar algunos resultados, algunas conclusiones que llevamos. Entonces, de las personas que han venido respondiendo esta encuesta, prácticamente el 80% está en Colombia, hay un 1% repartido en Estados Unidos, España, México, Brasil. De los que se encuentran en Colombia, el 22% están en Bogotá, el 15% en Antioquia y el 6% en el Valle. El 66% pertenecen a universidades y el 5% a instituciones de investigación y entidades gubernamentales. La caracterización de estos investigadores que han respondido, el 37% son mujeres, el 50% hombres. En su formación, el 28% tiene doctorado finalizado, el 16% lo tiene en curso, el 16% en curso en maestría, un 26%, y en pregrado un 9%. ¿Qué categoría tienen de investigador? Tenemos categoría junior el 21%, sin categorizar el 15% e investigador asociado el 11%. ¿De qué áreas del conocimiento nos vienen respondiendo? El 24% del área de ciencias sociales, el 19% del área de ingeniería y tecnología y el 18% de ciencias naturales y exactas. Prácticas institucionales. Como ven en la gráfica, podemos ver los elementos que ha considerado, los componentes
que tiene definido la UNESCO como conocimiento abierto, infraestructuras abiertas, participación abierta de agentes sociales, apertura a la diversidad de los conocimientos y comunicación científica abierta. Entonces, miremos, cuando estamos hablando del conocimiento científico abierto, ¿qué prácticas institucionales están identificando los investigadores? Nos encontramos con que la mayor parte de los investigadores, la mayor parte de las instituciones tienen revistas propias de acceso abierto, acceso libre a bases de datos y publicación abierta de libros. ¿Cuál es la importancia estratégica que le están dando las instituciones al conocimiento científico abierto? Vemos que tiene un nivel de importancia estratégica muy alta y cómo han venido implementando este componente. Digamos que hay una implementación entre media y alta importante. Y esto, como lo explicaba Carolina, es en este conocimiento científico abierto que se refiere al acceso abierto a publicaciones científicas, a datos, a software libre. Todo esto nos está mostrando que es uno de los componentes que más se ha venido desarrollando en Colombia. Frente a la participación abierta a la participación abierta de diferentes actores sociales, ¿qué estamos encontrando? Que hay lo que más se está presentando es el intercambio y co-creación entre investigadores y ciudadanías para el desarrollo de proyectos de investigación y un reconocimiento a la participación y aportes de actores sociales en los resultados de la investigación. Sin embargo, resulta importante mencionar que de las categorías mencionadas hay un alto porcentaje, hay un buen porcentaje que no está aplicando ninguna de las anteriores, es decir, que no se está considerando en los procesos de investigación la participación abierta o no se está incentivando en las instituciones. Sin embargo, cuando ya estamos mirando el nivel de importancia estratégica, este es un elemento que los investigadores consideran que las instituciones le están dando un alto nivel de importancia. Sin embargo, sí saben que este es bajo, digamos que no está implementado tan claramente en cada una de las instituciones. Frente al diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, estas prácticas institucionales, aquí resulta realmente importante ver que no el ítem que más digamos, que más se resalta es que no se reconoce ninguna de las anteriores prácticas que se ponen en elección. Las prácticas que nosotros incluimos fue el reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales y tradicionales de las comunidades indígenas, negras, afro, raizales, palenqueras, rum, campesinas y locales. Y el siguiente que identificamos es el reconocimiento y valoración de los sistemas de conocimiento de las de estas mismas comunidades. Entonces, vemos que aunque el nivel que aquí este punto frente al nivel de importancia es bajo, el nivel de implementación también es bajo. Entonces, aquí, digamos, es una mirada que nos va dando frente a hacia dónde debe fortalecerse el camino de las políticas institucionales frente a los componentes de ciencia abierta. En relación a la comunicación científica abierta, observamos que uno de los, digamos, elementos a los que se le da más fuerza tiene que ver con la participación en exposiciones, coloquios y conferencias abiertas y también en asociaciones de ciencia, tecnología y sociedad y el diseño de comunicaciones en medios sociales, tales como videos sobre investigaciones, páginas web, portales, blog abierto. Se considera que las instituciones le están dando muchísima importancia, así como también hay un nivel de implementación importante en las instituciones. Hablemos ahora de las infraestructuras abiertas, estas infraestructuras que son
los medios a través de los cuales esos medios tecnológicos y los elementos o estándares que nos permiten hacer realidad la ciencia abierta. En estas infraestructuras abiertas observamos que digamos, lo que más están mostrando las instituciones es que tienen un repositorio institucional o un sistema donde están alojando sus revistas en acceso abierto. Se está generalizando el uso de identificadores persistentes tales como ORCID, DataCite, y también se están normalizando los perfiles de redes académicas tales como academia y qué nivel de importancia. Esto estamos observando cómo todas las prácticas en infraestructuras abiertas se le están dando mucho nivel de importancia y hay un amplio nivel de participación. Ahora bien, frente a las acciones y barreras que se consideran a nivel institucional que están presentando, digamos, que están haciendo las instituciones para promover la ciencia abierta, los investigadores nos están indicando que las instituciones están promoviendo las colaboraciones científicas nacionales e internacionales, se está promoviendo la evaluación abierta por pares y se está trabajando en los lineamientos o políticas de ética e integridad científica. Aquí empezamos a mirar unos primeros cambios importantes frente a los resultados que se encontraron en la investigación del 2017, porque ya nos están mostrando unas barreras distintas. Por ejemplo, las barreras institucionales que hoy nos están mostrando los investigadores se refieren al conocimiento limitado a nivel institucional sobre los beneficios de la ciencia abierta. Hay una preocupación por el marco legal, reglamentos de derechos de autor, la privacidad de los datos y una gran barrera es la ausencia de políticas o directrices a nivel nacional para mirar cómo se va a desarrollar la ciencia abierta. ¿Cuáles son esos obstáculos que los investigadores se plantean para adoptar las prácticas de ciencia abierta? Creen que no existen fondos para publicar en acceso abierto, también para investigar o promover la ciencia abierta. No existen los siguientes estímulos a nivel institucional y aquí hay un punto importante, falta de entrenamiento requerido para implementar la ciencia abierta. Miremos el proceso científico. En la pantalla estamos viendo una propuesta que hace la OCDE de cómo en cada una de las partes del proceso científico, de las etapas del proceso científico, los colores que vemos son los que se proponen como componentes de ciencia abierta que deberíamos utilizar en cada uno de los procesos. Entonces, lo que ustedes están viendo en rojo, por ejemplo, son el acceso abierto a publicaciones o, por ejemplo, en verde, cómo proponen en la recolección de datos la ciencia ciudadana o cómo proponen también en la recolección y en la publicación el tema de los datos abiertos. Entonces, miremos cómo se está dando este proceso científico. No sé si al mirar ustedes en la pantalla les está dando los mismos colores que a mí para poderles ir identificando. En el diseño de la investigación, ¿qué está pasando? La agenda de investigación se está construyendo con la ciudadanía. La línea roja se refiere a ocasionalmente, y la línea azul a nunca. La línea verde es siempre. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver algunas de las acciones, pues la encuesta propone más acciones, estoy presentándoles solo algunas de estas acciones. Entonces, vemos que solo, digamos, lo que más se está presentando es que ocasionalmente
se está construyendo la agenda de investigación, los investigadores ocasionalmente están construyendo la agenda de investigación con la ciudadanía. Eh, Revisan antecedentes utilizando infraestructuras abiertas como repositorios, eso sí está ocurriendo permanentemente. La participación en convocatorias que promueven el acceso abierto, eso está ocurriendo ocasionalmente. Están usando gestores bibliográficos, se están haciendo consultas en acceso abierto y también se están utilizando índices de citas. Entonces, una primera lectura que nos da es que efectivamente la etapa de diseño del proceso de investigación ya ha habido un avance considerable en las prácticas que están haciendo los investigadores y es que es, digamos, uno inicialmente se plantea, bueno, ¿y cómo empiezo con la ciencia abierta? ¿Y dónde? Y pues ya todos empezamos a tener estas prácticas. En la metodología, aquí empieza a cambiar un poco el panorama. Vemos que en la metodología ya si se replican métodos y técnicas de investigación similares disponibles en recursos abiertos, ya esto ocurre ocasionalmente. La construcción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos participan académicos que integran redes de investigación. Esto también ocurre ocasionalmente o siempre. Algún actor de la sociedad ayuda en la construcción de la metodología. Aquí vemos que esto ya está entre ocasionalmente y nunca. Se utiliza datos abiertos de otros investigadores o entes gubernamentales. Aquí ya estamos observando que efectivamente sí se está empezando a usar y hay en caso de algunos investigadores que siempre lo están utilizando. En el intercambio de información, datos o resultados de investigación con colegas o investigadores en su área de conocimiento, aquí ya vemos que esos procesos de colaboración y cooperación entre colegas sí se están dando y también los investigadores están haciendo uso de software libre. Miremos en el desarrollo del proceso de investigación. Los datos de sus investigaciones están disponibles en acceso abierto, en recursos abiertos, ya ocasionalmente, y vemos cómo ya los investigadores colombianos están empezando a compartir sus datos, los datos que están recogiendo en sus investigaciones, ya están empezando a realizar planes de gestión de datos para garantizar la calidad y preservación de los mismos. También los investigadores están permitiendo que algunos de los actores de la sociedad estén acompañando la recolección de los datos. Se están haciendo investigaciones con la comunidad, están empezando a utilizar metadatos para documentar para documentar y describir sus trabajos y están empezando a utilizar plataformas de colaboración científica. Frente a la comunicación científica abierta, aquí estamos empezando aquí en la primera que publica borradores de artículos o artículos sin evaluación previa, preprints. Aquí vemos que apenas estamos entrando en esta nueva metodología, en este nuevo proceso de publicación. Así como también empezar a hablar licencias abiertas alrededor de toda la preocupación que hay sobre cómo se puede abrir, o sea, cómo se abre y una de las recomendaciones pues es precisamente el uso de licencias abiertas. Sin embargo, observamos cómo gran parte de los investigadores no han empezado a utilizar estas licencias abiertas. También el uso de redes sociales para comunicar sus resultados de investigación apenas se está dando. La construcción de sus perfiles de investigación,
ya hay un avance importante en cómo están utilizando el Google Académico u otros mecanismos que nos están dando la oportunidad de construir esos perfiles frente a si los resultados de las investigaciones están siendo utilizadas por parte de la ciudadanía, porque una reflexión importante que hay en la ciencia abierta tiene que ver con la responsabilidad que hay en el impacto de la investigación, en el impacto social. O sea, parte de esa evaluación que se debe hacer es, digamos, y que sugiere la ciencia abierta es, bueno, lo que yo investigo sí le sirve a la sociedad y a la ciudadanía, más allá de solo medir, o sea, para, digamos, ampliar esas métricas de análisis, y una métrica abierta es considerar ese impacto o ese uso que se le da más allá simplemente del factor de impacto. Y también vemos cómo esas prácticas de apropiación social del conocimiento están también empezando a ser usadas por los investigadores colombianos. Miremos qué ocurre o cuáles son las recomendaciones que hacen los investigadores frente a la política pública. Hacer una política pública de ciencia abierta implica que todos vamos a estar involucrados, los investigadores con nuestras prácticas, MinCiencias definiendo políticas, financiando, ¿cierto? Las bibliotecas y los archivos tienen un compromiso muy importante también en trabajar. Entonces, son múltiples actores para hacer realidad la ciencia abierta. Entonces, pues la política pública va a tener que empezar a pensar cómo todos vamos a poder contribuir a acciones específicas se van a tener que dar para cada uno de los actores. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que, que están recomendando los investigadores? Eh, la más importante está en invertir en recursos humanos, en su educación, en alfabetización digital y en desarrollar todas las capacidades para la ciencia abierta. Y en la importancia de promover todos los principios de ciencia abierta que sean, digamos, para todos los procesos, las investigaciones que sean financiadas con recursos públicos. Por supuesto, hay muchas más, les estoy resaltando acciones, pero las dos que más resaltan los investigadores son estas dos. ¿Qué logros, qué creen los investigadores que se lograría con una política de ciencia abierta en Colombia? Consideran que se lograría un mayor fomento de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se tendría una ciencia más justa. La ciencia es a menudo financiada, especialmente en Colombia, con recursos públicos. Entonces, todos los resultados de investigación deberían estar disponibles para la sociedad, y también se lograría una mayor equidad para lograr acceso a todos los resultados científicos, métodos, software, independientemente de la capacidad económica o afiliación institucional. Una pregunta importante acá que nos muestra también un cambio frente a los resultados que se obtuvieron en la investigación que se hizo en el 2017, tiene que ver, bueno, entre estos logros y también entre las deficiencias que se proponen del sistema científico actual y que pueden llegar a ser superadas con ayuda de la ciencia abierta. Entonces, aquí se habla de el acceso restringido a la difusión y y el retraso de los resultados académicos que limitan la transparencia de conocimiento, sí, la transferencia de conocimiento a los investigadores y a otros miembros de la sociedad, eh, también que la comunicación académica se ve limitada por la estructura de incentivos actuales que privilegian la publicación en revistas indexadas. Digamos, esto es un poco
que también han hecho mucha referencia a los investigadores en estos días y se refieren a cómo van a medir ese impacto del trabajo que hacen. Entonces, yo tengo unas conclusiones muy preliminares. Me gustaría que en esa participación activa que tenemos por el YouTube, ¿qué conclusiones ustedes ven o qué recomendaciones le darían ustedes a este equipo? Nosotros somos un equipo, este proyecto se está realizando con un convenio que tiene MinCiencias con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, esos aspectos que ustedes quieren y esas conclusiones, yo tengo unas muy generales porque quería mirar estos primeros resultados, qué les dicen ustedes que nos compartan en el chat. Yo, lo primero que nos puede decir es que Colombia ha tenido un avance importante en el desarrollo de la ciencia abierta y los investigadores tienen prácticas en varios componentes que, como hemos venido viendo, han venido evolucionando. Hay un cambio muy importante en esas prácticas desde lo que ocurría en el 2017, donde se decía que había un desconocimiento de lo que era la ciencia abierta, a que hoy ya han asumido esas prácticas. Las instituciones han hecho avances importantes en infraestructuras abiertas, en conocimiento abierto y en comunicación abierta, pero se deben trabajar en profundizar en los otros componentes que son de gran relevancia para el país. Claramente hay prácticas abiertas o prácticas de apertura en el proceso del diseño de la investigación. Hay que hacer un trabajo importante para empezar a generar esas capacidades que permitan que los investigadores tengan más prácticas en todos los demás procesos. Hay todas las condiciones hoy en el país para que Colombia cuente con una política de ciencia abierta. Ya es necesario que se den esos lineamientos a nivel nacional y que puedan llegar a cambiar todo el proceso. Obviamente debe hacerse de una manera gradual, eh, ir mirando paso a paso. Nos contaba, por ejemplo, ayer la doctora Eva Méndez de la política de Francia, cómo la política de Francia es concreta en dos aspectos, acceso abierto y datos abiertos, ¿sí? En Colombia, en acceso abierto, ya hemos avanzado, ya la Red Colombiana de Información Científica también va a empezar con datos abiertos, porque ya van a empezar, va a salir la consulta pública sobre cómo compartir estos datos abiertos. Interesante, por ejemplo, en la política de Holanda, cómo empezaron a estudiar el panorama de lo que significaría el uso de hacer un estudio para mirar qué es lo que debería, cómo debería usarse otras métricas. ¿Sí? Primero hace un estudio y luego proponer un modelo, cómo se debería hacer para luego sí pensar en un futuro en adaptar un nuevo modelo de medición que reconozca esas prácticas de ciencia abierta. No es un proceso fácil, no hay un modelo ya que, digamos, se están haciendo algunos ejemplos donde se están reconociendo esas prácticas de ciencia abierta, pero no se ha llegado a un modelo ya universal que diga para poder medir este es el camino más adecuado. Y obviamente las acciones de desarrollar capacidades en los investigadores y la voluntad propia y las acciones propias de los investigadores para desarrollar la ciencia abierta es, digamos, el factor más relevante para ese desarrollo. Entonces, este concepto de la ciencia abierta nos tiene que decir, y como lo dice estos investigadores españoles, es cierto que hay un cambio de paradigma, pero el cambio no está en lo que hacemos, sino en cómo lo vamos a hacer. Nosotros no estamos acostumbrados como científicos, sino a compartir nuestros datos al final del proceso en las publicaciones científicas. Ahora hay que compartir los datos de los resultados, nuestras metodologías, y esto va a enriquecer el proceso científico y va a hacer que las personas tengan un acceso más rápido y haya una transferencia de conocimiento más rápido. Eh, Muchas gracias a todos. No sé si haya preguntas.
Muchas gracias, doctora Ruth. Tenemos nuestra primera pregunta de Jessica Montoya y dice, ¿qué otras estrategias se han generado para contribuir en la formación de ciencia abierta en las universidades? ¿Y cómo poder ser partícipe de las mesas de trabajo frente al tema de ciencia abierta? En realidad son dos preguntas, doctora. Ok. Digamos que la formación digamos, en ciencia abierta ha empezado en las universidades, cuando en el 2018 empezamos en todo el proceso de crear la Red Colombiana de Información Científica. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con todas las universidades, visitamos las universidades en todas las regiones, invitándoles a ser parte de este proceso y empezamos a generar las capacidades en las instituciones y empezamos con procesos de formación inicial para que se empezara a entender. Aquí es importante que compartir información, datos, exige que todos hablemos el mismo lenguaje y por eso empezamos, se empezó con formar en el manejo de estándares, en sacar como unos primeros lineamientos y cada año, digamos, a través de la red se ha venido dando. También hay que pensar que en el caso de como lo contaba Ángela, el primer día, MinCiencias ha venido trabajando importantes convocatorias en ciencia ciudadana y que ella nos contaba los procesos. Entonces, hay diferentes estrategias que sí se están financiando. Lo que pasa es que, como hemos venido viendo, la sombrilla son muchas cosas que no se han agrupado en ciencia abierta, pero MinCiencias ha venido trabajando proyectos de ciencia ciudadana a través de los proyectos de ideas para el cambio, también en comunicación científica, todo lo que viene realizando sobre todo es ciencia. El modelo de medición ya empezó a incluir para este proceso de medición, cambió cómo está midiendo los mecanismos de apropiación social. MinCiencias viene también adaptando todos sus sistemas de información para hacerlos interoperables, es decir, que empiecen a hablar todos sus sistemas. Este es un proceso largo, pero digamos, son sistemas diferentes. ¿Cómo se va a poder participar en las mesas de trabajo? Las mesas de trabajo, ya MinCiencias, en el transcurso de lo que queda del 2021 y el 2022 va a empezar a convocar a las mesas de trabajo a todos los actores y a todos los que han participado para que empecemos a reflexionar en cada uno de los componentes cómo lo debe entender Colombia o si deberíamos crear, o sea, cómo debería verse ese componente. Gracias, doctora Ruth. Nos dice Alex Mesa, de acuerdo con esta información, hay desconocimiento de estas prácticas en investigadores. ¿Cuáles serían los retos, los investigadores y cuáles serían los retos de los investigadores y cuál la de MinCiencias? Bueno, digamos que empezando, digamos, en MinCiencias ha venido tratando de desarrollar inicialmente todo el componente de infraestructuras y estándares y lineamientos, pero hay que acompañar, hay que empezar a acompañar todo este proceso de institucionalidad. Vemos que efectivamente se carece en las instituciones de lineamientos y hay que acompañar esos lineamientos a las instituciones a partir de lo que ya se determine como una política nacional. Debe continuar trabajando en articular todos los programas para que muestren unos resultados concretos en lo que se refiere a la ciencia abierta. Parte de, digamos, de esos proyectos y programas que viene haciendo MinCiencias, que tienen alguna relación con ciencia abierta, se están documentando. Igualmente se están documentando, se están documentando las prácticas de ciencia abierta que ya hay parte de esa reconocimiento inicial. Lo vamos a ver en el siguiente mesa de trabajo, donde ya nos van a mostrar
proyectos de componentes de ciencia abierta que son realidad en el país, y para los investigadores se están abriendo estos canales, e incluso eh, eh, MinCiencias en la Red Colombiana de Información Científica está empezando a desarrollar objetos virtuales de aprendizaje para que los investigadores, de acuerdo con sus condiciones, vayan empezando a formarse, a capacitarse. Entonces, digamos, este es un proceso de largo alcance, y MinCiencias ya empezó, digamos, ha sido importante el que esté comprometido con desarrollar esta política, el que esté empezando a generar o a invertir recursos. Claramente, para el año 2021 se duplicaron los recursos que tenía la Red Colombiana de Información Científica para seguir trabajando, pero también el proyecto de ciencia abierta es tan grande que, por ejemplo, mirar cómo se va a articular, y por eso es que, por ejemplo, la red es la responsable de dos temas importantes del conocimiento científico, digamos, va a estar responsable de todo el conocimiento científico abierto y a dar lineamientos en lo que tiene que ver con acceso abierto, datos abiertos, y va a seguir trabajando. Y yo creo que este primer encuentro es una muestra del trabajo que va a seguir haciendo. Obviamente hay mucho por hacer, hay mucho todavía que decir, y vamos a tener que ir digamos, adoptando poco a poco. Tenemos que cambiar nuestras prácticas como investigadores. O sea, no es solo el trabajo de MinCiencias en el día a día, como esta es una invitación a reflexionar, no solamente a que nos acompañen en el diligenciamiento de esta encuesta que ya está en sus correos, sino que también empecemos a adoptar estas prácticas. Gracias, doctora. ¿Qué ajustes están haciendo en MinCiencias para facilitar la incorporación de las investigaciones y producción de conocimiento desde esta perspectiva de ciencia abierta? ¿Qué ajustes se están haciendo? Si vemos ya hay un primer decreto que sacó la resolución 361 del 2020, en su artículo 3, habla sobre la propiedad intelectual, sobre cómo debe ser la investigación financiada con recursos públicos. Vemos que es una gran preocupación sobre qué es lo que va a ocurrir con la investigación financiada con recursos públicos, reconociendo una parte muy importante, y es, importa cómo se va a abrir, y el uso de esas licencias es muy importante para saber cómo abrimos. Hay que abrir lo que se pueda y cerrar lo que sea necesario. Esto no es una apuesta que esté haciendo, no es abramos todo, no, no, no. Hay que ir viendo qué se puede, cómo y cuáles son las condiciones con que se va dando esa apertura. Otro aspecto importante es que ya se están empezando a considerar cómo van a salir esas convocatorias con una perspectiva de ciencia abierta, cómo MinCiencias va a empezar a hacer que esas convocatorias tengan esos componentes de ciencia abierta. Sin embargo, si observamos en este momento, hubo un llamado a que todos los investigadores colocaran en los repositorios institucionales los productos de investigación en este proceso de medición que estaba activo. Entonces ya eso va mostrando un camino. Bueno, esos repositorios institucionales que MinCiencias está acompañando a que se creen con las condiciones necesarias y en el contexto de la ciencia abierta, pues se empieza ese camino en los procesos que está haciendo MinCiencias para recuperarlo. Claro que obviamente pues
estoy diciendo desde lo que conozco, porque yo no hago hoy parte pues, del equipo de MinCiencias, estuve en MinCiencias hasta el año anterior, pero digamos, dentro de lo que conozco, obviamente el equipo de MinCiencias está más llamado a poder responder mucho más sobre estas estrategias. Doctora Ruth, ¿mediante qué procedimiento se vincula a la comunidad como iniciativa propia de la ciencia abierta? Cuando estuvimos discutiendo en la primera parte de esta construcción o este borrador que se está haciendo para sacar a consulta, se dio una discusión importante sobre la participación abierta, la ciencia ciudadana y cómo debería entenderse en Colombia. Toda vez que tenemos una política de apropiación social que está dándose, que tiene un reconocimiento a los saberes ancestrales, pero también está haciendo una participación activa, pero no en la medida de un reconocimiento y un intercambio de conocimientos entre la comunidad y la sociedad. Entonces es un poco eh, entender en el proceso de investigación qué estoy yo investigando, cómo con la comunidad en la que estoy cercana estoy tratando de responder, porque ocurre a veces que en nuestras prácticas nosotros investigamos, digamos, como los temas que son más de nuestro interés, ¿no? Y en los que, digamos, hemos adquirido alguna experticia, pero cuando empezamos a pensar qué es lo que necesita esa comunidad con la cual yo estoy cercana e investigo alrededor de eso, eso va cambiando y va vinculando mi investigación con la ciencia ciudadana. Cómo participa esa ciudadanía en mi proceso de recolección de datos, ¿cierto? Y cómo realmente mi investigación, más allá de pensar en el factor de impacto, transforma una comunidad. Porque yo ya debo ser muy responsable de esas acciones o de cómo la comunidad, ¿qué pasa con mi investigación? No se trata de acumular un número de investigaciones o tener el ranking más alto, sino si lo que yo hago está sirviendo de algo a la sociedad. ¿Mm? Vamos con una quinta pregunta. Existiendo aún desconocimiento sobre los indicadores y prácticas, ¿cómo se logra discernir si la percepción de avance en los investigadores no es producto de su propio desconocimiento? Varias si te refieres a los resultados que dimos, si la entiendo bien, frente a esas prácticas que decían, se dio la opción de si no sabía, si no tenía conocimiento o tenía desconocimiento del tema, porque era, digamos, era una opción que el investigador dijera, yo no conozco lo que pasa con el tema en mi institución. Sin embargo, como vimos en los resultados, esta no es un indicador, bueno, no sé si se lanzaron a decir sin el desconocimiento, pero muy pocos nos dijeron que desconocían sobre el tema, ¿no? Igualmente, como es un elemento de percepción, este es solo una de las herramientas, esta investigación es solo una de las herramientas de diagnóstico, no va a ser la única, ¿sí? Ya se está recopilando las prácticas que están haciendo, se están identificando las instituciones que tienen políticas, sea de acceso abierto, sea de ciencia abierta, las prácticas que están haciendo las comunidades. Es decir, se está haciendo el diagnóstico completo también para identificar en dónde hay que hacer los ajustes dentro de los trabajos o de las actividades que se están haciendo MinCiencias para ir construyendo ese camino a la ciencia abierta. Entonces, pues este es un proceso que vamos haciendo en ese diagnóstico. Incluso hay una pregunta interesante que se hace en la encuesta que dice, bueno, ¿cuál iniciativa usted conoce? Que para poder identificar cuáles de esas iniciativas vamos a documentar para mirar ese avance que se va a dar. Y también hay una bien importante que se refiere a cómo
los investigadores están viendo sus prácticas investigativas en un futuro en este entorno de una ciencia cambiante y cómo lo van a asumir y ese es, digamos, como el nuevo reto porque implica que tenemos que prepararnos, o sea, capacitarnos, adquirir muchas habilidades diferentes para esa nueva ciencia que se está, pues no, esa ciencia con apertura que se está planteando. Última pregunta, doctora Ruth. ¿Cómo apoyarse en el modelo de producción para generar capital en las comunidades con mayor prioridad? Bueno, eh, esa es la gran pregunta. Eh, yo creo que yo creo que hay un punto muy importante que es tal vez la preocupación que se plantean los investigadores, pero que también se plantean todos los actores de una política de ciencia abierta y es cómo se va a financiar la ciencia abierta. Eh, y esos mecanismos de financiación que pueden estar dados, digamos, a partir de MinCiencias con sus convocatorias o en las instituciones, pues va a requerir que empecemos a mirar con las comunidades cómo se va a hacer. Hemos escuchado que esas experiencias de cómo se va a hacer con la comunidad hay que empezarlas a estructurar y a delinear muy bien para que podamos hacerlo adecuadamente, reconociendo esos conocimientos y cómo podemos darle mayor prioridad a esas comunidades. No es un proceso fácil, tenemos que aprender, tenemos que recoger esas buenas prácticas y esas prácticas exitosas para que podamos construir el modelo que necesita Colombia. Bueno, doctora Ruth, muchas gracias por su intervención. Con lo que nos ha compartido, se ha podido dar a conocer el estado de ciencia abierta en los investigadores y esto permite a la comunidad científica del país reflexionar sobre estas prácticas. Como lo mencionó la doctora Ruth Vallejo, los invitamos a quien aún no ha respondido a esta consulta de prácticas de ciencia abierta para contribuir con su diligenciamiento. Muchas gracias, doctora Ruth. Gracias a ustedes.